Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.18, Liberación. La última vez quedamos con nuestro intrépido revolucionario latinoamericano Simón Bolívar, justo después de firmar un armisticio de 6 meses con el general realista Pablo Morillo, con el que se había emborrachado y habían puesto una gran piedra al lado del sitio donde se encontraron para celebrarlo. Pero aunque hay un monumento en el lugar de Venezuela donde se encontraron, en Santa Ana, el armisticio de 6 meses no fue el final de la guerra de independencia venezolana. Y de hecho, el armisticio ni siquiera duró 6 meses. Iba a hacer falta una campaña más para terminar la guerra y liberar a Venezuela de una vez por todas. En años posteriores, Bolívar sería criticado por haber aceptado el cese al fuego. El ejército español no estaba en buena condición, así que, ¿por qué le bajó la presión? Es imposible saber si Bolívar realmente pensaba que el armisticio iba a durar, pero más tarde se defendió diciendo que él tenía una estrategia secreta todo el tiempo, que por encima de todo quería que el general Morillo se fuera. Morillo era un buen general, el mejor que tenían los españoles, y Bolívar quería que se largara. Y probablemente se habían filtrado rumores a través de las líneas de que Morillo había estado intentando renunciar a su mando desde hacía años. Y posiblemente solo estaba esperando una buena excusa para decir, bueno, mi trabajo aquí ha terminado, ya, por fin me voy a casa. Y si eso era realmente lo que Bolívar tenía en mente, pues su plan salió a la perfección. Él y Morillo se separaron el 28 de noviembre de 1820. El general Morillo regresó a Caracas, hizo algunos arreglos finales, transfirió el control del ejército a su segundo al mando, un general llamado Miguel de la Torre. Y el 17 de diciembre de 1820, solo 3 semanas después de conocer a Bolívar, Morillo abordó un barco y zarpó de regreso a España para nunca volver. Sin embargo, más allá de sacar a Morillo del tablero, Bolívar pensó que el tiempo estaba de su parte, que una pausa en la lucha beneficiaría a los republicanos y debilitaría a los realistas. Todo el mundo sabía que no iban a llegar más refuerzos de España, que la revuelta liberal contra Fernando VII a principios de año significaba que las tropas españolas en Venezuela estaban solas. Y con tan pocas tropas, estaban confinados en su propio territorio con pocas posibilidades de salir. Y francamente, igual no les quedaba mucho territorio de todos modos. El armisticio trazó una línea entre el territorio republicano y el realista, que ninguno de los dos bandos debía cruzar. Los realistas se quedaron con la costa desde Caracas hacia el oeste, incluyendo algunos territorios alrededor del lago de Maracaibo, y la República de Colombia de Bolívar se quedó con el resto. Así que mientras los soldados realistas esperaban en sus guarniciones, no tenían nada que hacer más que sentarse y pensar en cómo estaban mal pagados y mal alimentados y cómo añoraban volver a su tierra de nuevo. Recuerden que estos siguen siendo los mismos soldados que habían llegado con Morillo en 1815. Bueno, ahora Morillo se piró y mira, todavía estamos aquí nosotros atrapados. Y tampoco debe haber ayudado a la moral cuando se enteraron de que la razón por la que había habido un motín gigante en España fue porque sus hermanos de armas en Cádiz no iban a permitir que los enviaran a las Américas. Piensen cómo debe haberle sentado eso a los soldados que ya estaban en las Américas. Y eso sin contar con el hecho de que ese motín significaba que los refuerzos nunca iban a llegar. Quedaban entre 6.000 y 7.000 hombres en Venezuela, pero no puedo imaginarme que ninguno de ellos quisiera seguir allí. Así que es probable que Bolívar creyera que cada día que pasaba se desmoralizarían y desanimarían más, mientras que sus propias tropas estarían mejor entrenadas, instruidas y equipadas. Así que mientras los españoles se quedaban esperando el fin del armisticio, Bolívar probó que solo estaba esperando el momento correcto al continuar centrándose en el entrenamiento, la instrucción y el equipamiento de las fuerzas republicanas.
para que estuvieran listos si o cuando el armisticio terminara. Luego, en enero de 1821, Bolívar recibió más buenas noticias procedentes del sur. Como discutiremos más en detalle en el próximo episodio, los ejércitos de José de San Martín habían comenzado su marcha hacia el norte y estaban poniendo el todavía leal virreinato de Perú bajo una inmensa presión. Esto desencadenó una revuelta local en la ciudad de Guayaquil que se levantó y declaró la independencia de España. Si recuerdan, hablamos brevemente de Guayaquil en el episodio 5.7, el primer grito libertario. Era la primera ciudad portuaria bajo la jurisdicción de Quito que se negó a apoyar a Quito durante las diversas insurrecciones que habían protagonizado. Pues bien, ahora se voltea la tostada. Con San Martín a punto de tomar Lima, Guayaquil se liberó del yugo español y desafió a los realistas que aún mantenían Quito a hacer algo al respecto. El Guayaquil sublevado proporcionó a Bolívar una oportunidad que no quiso desaprovechar. Pues recordemos que él imaginaba la República de Colombia incorporando todos los antiguos territorios del virreinato de Nueva Granada. Y eso incluía Quito y las zonas bajo su jurisdicción que hoy son la nación de Ecuador. La reclamación de Quito siempre se había limitado a proclamaciones vacías. Pero la revuelta de Guayaquil significaba que el momento de empezar a incorporar la región estaba posiblemente cerca. Y aún más importante, Bolívar quería tomar la ciudad antes de que los realistas pudieran reaccionar. Quería tomarla antes de que San Martín tomara Perú, porque Bolívar prefería reclamar la región de Quito antes de que cualquier otra facción republicana en América del Sur llegara allí. Así que en enero de 1821 despachó 1,000 soldados y les ordenó que fueran a reforzar Guayaquil para poder defenderla del contraataque realista. Y se preparó para lo que Bolívar esperaba que fuera un doble asalto a Quito una vez que Venezuela estuviera totalmente asegurada. Y el hombre que puso a cargo de la operación fue un hombre cuyo nombre ha estado espolvoreando en la historia, pero que ahora está camino finalmente a convertirse en un personaje principal. Antonio José de Sucre. Para esas mismas fechas, la nueva convención constituyente que se había programado tras la gran victoria de Boyacá y la liberación de Nueva Granada, comenzaba a reunirse en la ciudad central de Cúcuta. Como veremos, ninguno de los delegados, ni venezolanos ni neogranadinos, están precisamente entusiasmados con la unión, pero se encontraban bajo una fuerte presión personal de Bolívar y no podían sino acatar sus deseos. Sus reuniones informales darían paso a una sesión formal que se extendería de mayo a octubre de 1821 y de la que hablaremos en un momento. Así que, tras la marcha de Sucre, Bolívar volvió a intentar reclutar y mantener unido su ejército, porque aunque tenía razón en que el tiempo estaba de su parte, no es que la deserción no siguiera siendo un problema constante. Pero bueno, cuando llegó la primavera de 1821, probablemente tenía unos 6,000 hombres repartidos en varios comandos en Occidente, donde él mismo tenía su base, y unos 1,000 más en la región oriental bajo el mando del general Bermúdez. Como mencioné hace unos episodios, era el leal general Bermúdez quien dirigía ahora las provincias orientales, ya que Bolívar le había dejado claro al siempre desobediente Santiago Mariño que Mariño era un comandante demasiado bueno, indispensable, así que tenía que estar al lado de Bolívar. Eso, quédate justo aquí, quédate aquí, cerquita mío. Ahora bien, mientras el armisticio estuvo en vigor, Bolívar hizo todo lo posible por cumplir su parte del trato. Mantuvo una correspondencia bastante regular con el general de la Torre para mantener abiertas las líneas de comunicación entre los dos bandos. Y si alguna unidad republicana se salía de línea, imponía los castigos correspondientes. Pero a finales de abril, uno de los generales subordinados de Bolívar hizo una acción de la que no se podía volver atrás. El general en cuestión es otro de esos oficiales revolucionarios con muchos años de servicio que han estado presentes desde el principio, pero que complicaría demasiado la narración si lo nombrara cada rato. Hay unos cuantos tipos así.
Pero el que está a punto de forzar la mano de todos es el general Rafael Urdaneta. Unos años más joven que Bolívar, Urdaneta se había alistado en el ejército en 1810 y luego se unió a Bolívar al comienzo de la campaña Admirable y había estado con el Libertador desde entonces en las buenas y en las malas. Es probablemente mejor conocido hoy en día por el enorme puente sobre el lago de Maracaibo que lleva su nombre, el Puente General Rafael Urdaneta. Urdaneta era natural de la ciudad de Maracaibo, que en aquel momento se encontraba en el lado realista del armisticio, y a finales de abril de 1821 parece que se le metió en la cabeza que podría orquestar con éxito una rebelión local y conseguir que la ciudad y sus alrededores se pasaran al bando republicano. Dado lo leal que era Urdaneta a Bolívar, es difícil imaginar que Bolívar no supiera lo que estaba pasando. Pero la historia oficial era, y es, que Bolívar no sancionó la operación. Sin embargo, la revuelta tuvo éxito y Urdaneta desalojó a los realistas de Maracaibo, tras lo cual el general de la Torre lanzó un ultimátum a Bolívar: devolver la ciudad antes del 28 de abril o el armisticio se considerará nulo y habrá guerra para todos. Bolívar suplicó a De la Torre que reconsiderara y se disculpó profusamente por la violación, pero luego se preparó para volver a la guerra. Casi tan pronto como recibió el ultimátum, Bolívar emitió órdenes a Urdaneta por un lado y a José Antonio Páez por otro, de que todos debían reunirse en la ciudad de San Carlos, a unos 120 kilómetros al suroeste de Valencia, para prepararse por una ofensiva final en territorio realista. También envió una orden al otro lado de Venezuela para que el general Bermúdez preparase un movimiento estratégico de flanqueo, atacando directamente a Caracas y obligando a De la Torre a retirar tropas para defender la capital. En este momento Caracas no estaba particularmente bien guarnecida, porque nunca fue una fortaleza militar como lo fue Puerto Cabello, o incluso el cercano puerto de La Guaira, y tomaría tiempo para que los republicanos pusieran todo en movimiento. Pero el 28 de abril llegó y se fue, y todavía tenían tiempo para prepararse, porque a pesar de su severo ultimátum, no es como que el general de la Torre estuviera ansioso por salir de sus defensas y atacar. El 15 de mayo, el general Bermúdez hizo el primer movimiento de la campaña definitiva. Una rápida marcha desde el este tomó por sorpresa la ligera guarnición de Caracas. Las fuerzas republicanas entraron en la ciudad y la capturaron. Pero dicho esto, Bermúdez no tenía realmente los hombres o municiones para mantener la ciudad. Pero ese nunca fue el objetivo. El punto era distraer a los realistas y eso es realmente lo que hizo. El general de la Torre envió 2.000 hombres para sacar a Bermúdez de Caracas, lo que hicieron sin problema, pero ahora eran 2.000 hombres menos con los que contaba de la Torre cuando fue a enfrentarse al ejército de Bolívar que se reunía en el oeste. Bolívar le tomó unas 6 semanas reunir su ejército, con José Antonio Páez y la caballería llegando desde su base en los Llanos del Sur, Bolívar llegando desde su cuartel general en Cúcuta, y luego el general Urdaneta haciendo una difícil marcha hacia el este a lo largo de la costa, y luego hacia el sur a través de la afilada cresta de montañas. Y en el camino el intrépido Urdaneta capturó Coro, y exprimió a los realistas un poco más de territorio. El 11 de junio, las fuerzas de Páez y Bolívar se unieron en San Carlos, y Urdaneta llegó unos días más tarde, elevando el total de sus fuerzas a unos 6.500 hombres. El general de la Torre no estuvo ocioso durante este tiempo y determinó que necesitaba marchar y poner un ejército entre los republicanos y lo que quedaba del territorio realista. Identificó un punto entre los republicanos y la ciudad de Valencia como el lugar ideal, donde las altas llanuras de Carabobo daban paso a un valle que conducía a una difícil zona montañosa. Si Bolívar planeaba avanzar, solo había un camino que podía tomar. Así que a mediados de junio, De la Torre había plantado un ejército de unos 5.000 hombres en ese camino, y lo esperaron. Con los dos ejércitos ahora separados por solo 80 kilómetros a finales de junio, Bolívar ordenó a su ejército avanzar
acercándose a lo que esperaba sería la batalla decisiva de la guerra, la batalla de Carabobo. En la noche del 23 de junio, con ambos ejércitos esperando encontrarse en la mañana, llegó un presagio ominoso. El cielo se enojó y comenzó a caer una lluvia torrencial. Los soldados venezolanos estaban aparentemente un poco asustados por el presagio, pero en medio de ellos había un par de cientos de legionarios británicos, muchos de los cuales habían sido veteranos de las guerras napoleónicas. Y estos tipos estaban riendo y chocando las manos y decían: brother, esto es genial, porque lo mismo sucedió antes de la batalla de Waterloo. Esto ya está ganado. Y así sería. Y como veremos, será gracias en gran parte a ese pequeño contingente de soldados británicos, la mitad de los cuales estarían muertos antes de que cayera la noche siguiente. La mañana del 24 de junio de 1821 amaneció con un cielo azul brillante. El ejército de Bolívar levantó el campamento y se acercaron a la posición de La Torre desde la dirección que De La Torre sabía que vendrían, que la verdad nunca es la mejor manera para empezar una batalla. No había duda de que los realistas estarían preparados para enfrentarse a ellos. Ahora bien, aunque era y seguiría siendo partidario del osado ataque frontal, Bolívar decidió que esto era demasiado obvio incluso para él, por lo que decidió recurrir al truco que también le había funcionado en el preámbulo de la batalla de Boyacá: utilizar un terreno supuestamente imposible a su favor. Dividió su ejército en 3 provisiones, con aproximadamente la mitad del total de las tropas asignadas a la división al mando del general Páez, mientras Bolívar se acercaba lentamente hacia el norte a través del paso que De La Torre tenía en su punto de mira. Páez debía hacer un audaz movimiento de flanqueo hacia el oeste a través de estrechos desfiladeros supuestamente infranqueables, que daban paso a un terreno elevado y peligroso. Arriesgándose en este terreno supuestamente imposible para no permitir que el enemigo librara la batalla que ellos querían librar, los republicanos se dirigieron lentamente hacia la batalla final. No había ninguna buena razón para que De La Torre sospechara que estaba a punto de ser flanqueado, pero así sería. Pero aún así, la batalla de Carabobo terminó siendo bastante cerrada. Páez dejó que su mezcla de caballería e infantería atravesaran el terreno imposible, y no fue hasta que estuvieron justo encima de los realistas que se descubrió su presencia. Pero De La Torre actuó rápidamente. Ordenó a la mitad de su ejército que se replegara para hacer frente a esta repentina presencia de tropas enemigas a su derecha, y giró todos sus cañones pesados también en esa dirección y empezó a disparar. Las fuerzas de Páez lucharon y esquivaron hasta llegar al terreno elevado al que se habían dirigido, pero cuando se volvieron para cargar contra el flanco realista, se toparon con un sólido muro de infantería realista curtida en batalla, que los bombardeó con una mezcla de balas de fusil y de cañón, dispersando a la caballería llanera en un momento crucial, antes de que pudieran asestar uno de sus mortíferos golpes de lanza. Con Páez y sus jinetes replegados en una nube de confusión, toda la operación parecía haber fallado. Pero aquel par de cientos de legionarios británicos se interpusieron en la brecha. Informes posteriores dijeron que los británicos se mantuvieron como un sólido muro, intercambiando fuego por fuego y soportando numerosas bajas, pero impidieron que los realistas se aprovecharan de su éxito inicial y dieron tiempo a Páez y a la caballería para reagruparse. Y entonces, en un momento crítico, los británicos lanzaron una carga de bayoneta casi suicida contra la línea enemiga, sufriendo más bajas mientras seguían peleando. Con la carga de bayoneta inmovilizando a los españoles, Páez reagrupó con ejército a la caballería detrás de los españoles, así que, cuando esta vez entraron a la carga, fue un golpe mortal en la retaguardia realista. Y una vez que lograron pegar esa carga, la batalla prácticamente había terminado. El ejército de De La Torre estaba ahora dividido en 2, con el lado que había estado frente a Páez, dividido del lado que todavía estaba frente al paso
donde Bolívar y el ejército republicano estaban emergiendo. De la Torre determinó que no había forma de salvar la batalla y dirigió la mitad del ejército que todavía estaba bajo su control en una retirada ordenada hacia el norte. Y no se detuvieron hasta que volvieron a la seguridad de Puerto Cabello. Los hombres que dejó atrás, los que no habían muerto por lo menos, se rindieron tan pronto como fueron rodeados. Y he visto diferentes estimaciones, pero de los 5.000 hombres que de la Torre había alineado, entre 2.000 y 2.700 fueron hechos prisioneros. Los republicanos solo perdieron un par de cientos de hombres, y casi todos ellos eran legionarios británicos, los hombres que decisivamente cambiarían el rumbo de la batalla. Ahora, es un poco chimbo mencionar esto, pero tengo que hacerlo, y es que en la batalla de Carabobo, la batalla decisiva en la guerra de independencia de Venezuela, la batalla que aseguró la independencia y una de las grandes victorias de todas las guerras de la independencia hispanoamericana, el propio Simón Bolívar no participó. El Libertador era muy consciente de esto y allí mismo ascendió a paz de general en jefe, el hombre que en realidad había ganado la batalla. En esta estructura todavía no cementada del ejército republicano, Páez respondía ahora solo ante Bolívar, lo que realmente no cambiaba nada, porque Páez solo había respondido siempre ante Bolívar, e incluso así, solo cuando le daba la gana. Ahora, todavía pasaría tiempo antes de concretarse, pero la batalla de Carabobo fue el fin de los españoles en Venezuela. El general de la Torre simplemente no tenía las fuerzas necesarias para impedir que Bolívar hiciera lo que quisiera. Y todos los realistas fueron replegados a Puerto Cabello o La Guaira. Pero aunque todavía mantenían esas últimas bases clave, los venezolanos ahora tenían el control de todo el país. El propio Bolívar cabalgó directo hacia Caracas, entrando en la capital el 27 de junio de 1821. Era la primera vez que pisaba su ciudad natal en 7 años. No desde la famosa evacuación que se había visto obligado a dirigir en el verano de 1814, cuando la Legión Infernal los invadió y la Segunda República se derrumbaba. Cuando entró en la ciudad, Bolívar la encontró silenciosa y asustada. Los habitantes no sabían realmente lo que había sucedido en Carabobo. No estaban seguros de quién había ganado, o si los informes de la victoria decisiva de los republicanos eran realmente ciertos. Pero pronto se corrió la voz de que sí, que los republicanos habían ganado, y que el Libertador estaba realmente aquí, en Caracas. La gente salió lentamente de sus casas y tiendas, vieron que todo iba bien, que Bolívar estaba allí y triunfante. Así que poco después el silencio dio paso a los vítores y luego a las celebraciones, y después a una bulliciosa y larga fiesta. El propio Bolívar se dirigió directamente a su antigua casa, una propiedad que hacía tiempo había sido confiscada por el enemigo, pero que ahora era suya para reclamarla legítimamente. Ahora bien, no pude encontrar ningún informe sobre el estado en el que se encontraba la casa de Caracas, pero en general, Bolívar había quedado arruinado económicamente por la revolución. Los diversos negocios y haciendas que habían pertenecido a la familia Bolívar desde la conquista habían sido confiscados hacía años, y los que ahora podían reclamar estaba ahora en su mayoría en ruinas. Para Bolívar personalmente el resultado de su vida como revolucionario era claro. Había pasado de ser uno de los hombres más ricos de Venezuela a estar casi en la miseria absoluta. Y esto era para él un problema exacerbado por su virtuoso y noble republicanismo. Emulaba conscientemente la carrera de George Washington, y Bolívar se negó, por ejemplo, a aceptar salarios por su servicio, ya fuera como comandante en jefe del ejército o como presidente de la República. Pero mientras que Washington podía permitirse este tipo de caballerosidad republicana, Bolívar realmente no podía. Y ahora que la guerra había terminado, se hacía evidente lo mal que estaba. Pero incluso en esta situación no se arredró para dar un ejemplo virtuoso, y poco después de llegar a Caracas, decidió incluso superar al general Washington.
Bolívar cabalgó hasta la vieja hacienda de San Mateo, aquella en la que una vez había sido asediado por Boves y su legión infernal. La hacienda seguía funcionando gracias al trabajo de un centenar de esclavos a las órdenes de capataces a sueldo. Bolívar se presentó y anunció que todos los esclavos eran ahora libres. Realmente adoptó la emancipación después de su estancia en Haití y esperaba que su ejemplo de emancipar personalmente a sus propios esclavos desencadenaría un efecto dominó por parte de sus homólogos esclavistas. Pero, como era de esperar, su ejemplo no fue seguido. Fue un magnífico gesto personal por parte de Bolívar, pero los demás revolucionarios esclavistas se negaron a asumir el golpe económico. Bolívar asumió el golpe, porque a pesar de ser uno de los revolucionarios más pobres, para él los principios eran más importantes que cualquier consideración material. Unas semanas después de la batalla de Carabobo, la Convención Constitucional en Cúcuta anunció que ya habían terminado la nueva Constitución para la República de Colombia. Una constitución con la que ninguno de ellos estaba especialmente contento, pero sentían que tenían que ajustarse a los deseos de Bolívar más que a sus propios criterios, incluso si el propio Bolívar no iba a estar satisfecho al 100% con el trabajo que habían realizado. Si recuerdan, cuando hablamos de los cuadrantes revolucionarios, con los ejes monárquico, republicano y federalista centralista, bueno, la mitad monárquica de esa ecuación lleva muerta ya una década, pero casi todos los demás eran partidarios de alguna versión de federalismo, siendo el propio Bolívar uno de los pocos centralistas acérrimos. Para él, la República de Colombia solo podía funcionar si existía un único gobierno central. Pero como ya he dicho, a pesar de que insistiera una y otra vez en este punto, nadie más estaba de acuerdo con él. Todos querían un gobierno descentralizado y que cualquier unión que pudiera existir entre Nueva Granada y Venezuela, y luego quizás Quito en el futuro, debía ser nominal en el mejor de los casos. Los venezolanos no querían responder ante los neogranadinos y viceversa. Pero el Libertador insistió tanto en el punto del gobierno central que al final la Constitución terminó siendo centralista. El modelo que adoptó el Congreso se parecía mucho al de Estados Unidos. Había 3 poderes, un presidente y un vicepresidente ejecutivos, un Senado y una Cámara de Representantes legislativos, y un poder judicial independiente. Y como en Estados Unidos, al menos en aquella época, se suponía que el Congreso era la rama dominante, responsable de toda la legislación y en cuyas manos estaba la mayoría de las decisiones finales. El presidente estaba allí para ejecutar sus leyes y solo tenía una mínima autoridad unilateral durante una emergencia estatal. El Poder Judicial, sin embargo, lo hicieron muy fuerte e independiente, ya que la mayoría de sus integrantes eran abogados que, no sin razón, pensaban que el Estado de Derecho era de primordial importancia para una nueva república. También intentaron liberarse de las viejas fronteras, al menos en teoría, aboliendo la distinción entre Venezuela y Nueva Granada, y creando en su lugar un montón de departamentos dirigidos cada uno de ellos por un intendente que respondía ante el gobierno central. Pero esas viejas distinciones iban a resultar imposibles de suprimir. Finalmente, como hemos visto antes, y como era natural para hombres de su clase, se mantuvo el derecho a voto restringido, el cual se otorgaría dependiendo de la cantidad de tierra que alguien poseyera. Cuando Bolívar recibió el proyecto que había votado a mediados de julio de 1821, se sintió decepcionado. Como había subrayado desde el manifiesto de Cartagena, no creía que sus compatriotas estuvieran preparados para la responsabilidad que conllevaba un gobierno dirigido por un comité de representantes electos, que dependía de la confianza absoluta en abogados y jueces. Seguía creyendo que lo que la situación requería era un ejecutivo enérgico y con poder, alguien que cortara por lo sano, mantuviera unidas a las facciones y mantuviera a raya a los codiciosos y corruptos, al tiempo que diera a la República suficiente libertad para crecer. Pero es importante señalar que, al igual que George Washington, Bolívar no quería ser ese hombre. Al menos eso es lo que decía
una y otra vez. Y tengo la sensación de que al menos no quería hacer el trabajo. Como por ejemplo lidiar con la política civil, emitiendo memorandos y gestionando la aplicación de las leyes, como a Santander parecía encantarle. Pero incluso siendo escépticos y pensando que Bolívar estaba actuando y diciendo, oh no, no, yo no quiero el poder, no, no. Bueno, está bien, denme el poder. Si un tipo dice lo mismo suficientes veces, oye, hay que considerar lo que está diciendo. Bolívar creía que como militar, como hombre de guerra que era, investirlo por encima de todos los demás con el poder civil era algo peligroso. Alguien necesitaba ese poder, pero no debía ser él. Decía, ustedes dicen que la historia dirá grandes cosas de mí. Yo creo que dirá que nada fue más grande que mi renuncia al poder y mi entrega absoluta a las armas que podían salvar al gobierno y al país. La historia dirá que Bolívar tomó el gobierno para liberar a sus compatriotas y cuando fueron libres lo dejó, para que se rigieran por la ley y no por su voluntad. Pero la elección de Bolívar a la presidencia era inevitable. Era el hombre indispensable. Por eso, cuando el Congreso lo eligió presidente el 7 de septiembre de 1821, con Santander como vicepresidente, Bolívar no pudo hacer otra cosa que aceptar. Aunque cuando cabalgó a Cúcuta para aceptar la presidencia lo hizo con una ligera admonición al Congreso, diciendo que no debía ser presidente. Dijo, soy un hijo de la guerra, el hombre a quien el combate ha elevado al gobierno. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso para un gobierno popular, una amenaza para la soberanía nacional. De acuerdo con sus propias convicciones, Bolívar se convirtió en un presidente simbólico, dejando el día a día de la nueva República de Colombia en manos del vicepresidente Santander. El propio Bolívar volvió entonces su atención a la guerra, donde se sentía más cómodo, y donde sus ambiciones finales aún no habían sido satisfechas. Aún le quedaba Quito por conquistar. Y luego quería dirigirse al sur, a Perú, para conseguir la expulsión definitiva de los españoles de toda Sudamérica. La guerra por la independencia de Venezuela podía haber terminado, pero para Bolívar la guerra continuaba. Pero dicho esto, la mayoría de los hombres que habían luchado con él todos estos años estaban ahora finalizando su servicio y empezaban a relajarse y a pensar qué hacer en el nuevo mundo de paz independiente. Así que mientras Bolívar planeaba la siguiente fase de su carrera militar, quiero terminar hoy hablando un poco del país que Bolívar dejó atrás. Porque aunque la guerra continuaría para él, para todos los demás había llegado el momento de descubrir lo que significaba vivir en un país libre e independiente. Así que esto nos lleva de nuevo al principio, a las estructuras raciales y de clase de las que habíamos hablado, que existían al principio de la revolución. Básicamente, vamos a comprobar cómo les va ahora a todos, ahora que la libertad está a su alcance. Así que, la cúspide de la vieja pirámide podemos eliminarla enseguida porque esos eran los peninsulares. Los peninsulares ya se acabaron. Ahora, eso no significa que no habría hombres y mujeres de España que permanecerían en la República de Colombia ahora que ha sido liberada. Pero sí significa que cualquier privilegio especial o acceso a cargos o cualquier otro beneficio económico y social del que alguna vez gozaron se había acabado. Si eras español y decidías quedarte, fino, no pasaba nada. Pero eras un blanco más. ¿Quién subió a la cúspide de la pirámide? La vieja aristocracia criolla, por supuesto. Ahora bien, no se trataba de una recompensa obtenida sin un coste importante. Al menos en Venezuela, se calcula que en el transcurso de la guerra de independencia la población blanca se redujo aproximadamente a la mitad, ya que la muerte y el exilio hicieron una fuerte mella. De modo que para salir victorioso en el nuevo orden, había que sobrevivir primero. Pero los que lo lograron quedaron naturalmente en los principales puestos gubernamentales y administrativos, y tenían dinero y capital para aprovechar el entorno económico de la posguerra, donde la tierra y las oportunidades podían conseguirse a bajo precio.
Incluso un tipo como Bolívar, que como acabo de decir, al menos en teoría, estaba totalmente en la miseria en 1821, tenía toda la influencia que necesitaba para que su falta de fondos no se interpusiera en su camino si él no quería. Pero esa vieja aristocracia criolla tuvo que lidiar con un grupo que se abría camino para unirse a ellos en la cima. Y esos eran los oficiales militares de alto rango. Por supuesto, algunos de ellos, entre los que destacaba Bolívar, pero también Santiago Mariño y Santander, ya habían formado parte de la aristocracia criolla. Pero había otros blancos pobres que se habían unido al ejército y habían ascendido mucho más allá de su posición original. El general Bermúdez era un buen ejemplo de ello, aunque por supuesto el mejor ejemplo es José Antonio Páez. El pobre llanero descalzo era ahora general en jefe del ejército republicano y en ese momento estaba entre los hombres más poderosos de toda Sudamérica. Los caudillos como él no gozaban precisamente del beneplácito de los criollos, pero su servicio militar les daba derecho tanto a la propiedad como al poder, lo que les convertía en una fuerza innegable con la que había que contar. Y de hecho, a fin de cuentas, eran el poder principal, porque el curso de la historia de Venezuela y Colombia es la historia de caudillos militares que se enseñorean del gobierno civil. Pero había otro grupo que también era menospreciado por los criollos en el nuevo orden, y lo sentían aún más agudamente. Se trataba de los militares mestizos. Recordemos que cerca de la mitad de la población era alguna variante de pardo, es decir, una mezcla de blanco y negro. La mayoría de los pardos estaban todavía atrapados en las clases bajas, pero al menos unos pocos se habían alistado en el ejército, servido con distinción, sido elevados de rango, y ahora tenían derechos legítimos a la propiedad, al estatus y a la influencia que habrían sido inauditos antes de la revolución. Pero la realidad a la que se enfrentarían estos pardos en ascenso nos lleva al centro del problema de la raza en la América española posrevolucionaria. La Constitución de Colombia era explícita al respecto. No había razas en Colombia, solo ciudadanos y todos eran iguales. Pues bien, los pardos no tardaron mucho en descubrir que este ideal no se traducía en la realidad y se vieron constantemente maltratados por sus supuestos iguales blancos. De hecho, una de las razones por las que los criollos blancos estaban resentidos con la administración peninsular había sido que los peninsulares intentaron igualar a los pardos con los blancos, y a estos no les gustaba. Pues bien, mientras estos nuevos pardos ascendentes trataban de convertir a sus hijos, por ejemplo, en ciudadanos de pleno derecho e iguales, dándoles acceso a escuelas y oportunidades, el racismo legal que había definido la antigua jerarquía seguía vigente de facto, incluso cuando las grandes proclamaciones de igualdad racial adornaban todos los discursos patrióticos. Pero al menos ese puñado de oficiales pardos disponía de medios para vivir mejor, aunque siguieran siendo socialmente discriminados. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus hermanos y hermanas de clase baja se encontraban aún peor que en vísperas de la revolución. Ahora que los peninsulares habían desaparecido, ya nadie velaba por los intereses de los pardos pobres, y su estatus dio un decidido paso atrás luego de la independencia. Si bien se les consideraba iguales ante la ley, como casi todos ellos carecían de títulos de propiedad para votar, sus intereses serían prácticamente ignorados por el gobierno posterior a la independencia. Y los años siguientes de la Colombia libre serían marcados por revueltas y disturbios periódicos, impulsados por una población mestiza que exigía que se cumpliera la promesa de igualdad. Ahora bien, el grupo que debería haber podido dar un salto decente de estatus eran los soldados, tanto blancos como pardos, que habían servido a lo largo de las guerras de la independencia. Pero, como suele ocurrir, a esta gente les dieron gato por liebre. Cuando los salarios se agotaron, sus generales empezaron a pagarles con títulos de propiedad. Y cuando todo el sistema se centralizó, empezaron a pagarles con bonos que serían canjeables por tierras en algún momento indeterminado del futuro, una vez terminada la guerra. Pues bien, ¿qué podía hacer un soldado raso con esos bonos?
No podían comerlos, no podían beberlos. ¿Y qué pasó? Pues claro, llegaron especuladores que ofrecían dinero en efectivo por tan solo el 5% del valor nominal de los vales. Pero si eres un soldado pobre que necesita comprar comida, lo vendes. No importa lo bajo que sea el precio. Esto significó que cuando la guerra terminó, los hombres que ya tenían recursos obtuvieron derecho a enormes cantidades de tierra, mientras que los hombres que habían luchado y arriesgado sus vidas se fueron prácticamente con las manos vacías. Y esto es parte de la razón por la que ninguno de ellos va a tener derecho al voto, porque no tenían ninguna propiedad, por lo que sus intereses fueron ignorados. Y puesto que la Constitución ponía un fuerte énfasis en los derechos de propiedad privada y el Poder Judicial era estricto en su aplicación, no había ninguna solución. A ver, usted vendió su bono, ¿no? Sí, señor. Bueno, eso significa que ahora la propiedad es de él. Fin de la historia. Siguiente caso. Así que, en términos de igualdad económica y social, la revolución en Colombia dejó mucho que desear. Y esta situación se extendió al tema de la esclavitud. Porque, ¿cómo iban a hacer con los esclavos? Bolívar fue inflexible y seguiría siendo inflexible en que había que liberarlos a todos. Y utilizó cada gramo de su prestigio e influencia para obtener la liberación de los esclavos, sin ningún tipo de preocupación particular respecto a las posibles repercusiones económicas o sociales. Pero, como acabo de mencionar, ninguno de sus compañeros propietarios de esclavos estaba muy interesado en seguir el ejemplo de Bolívar. Y, a pesar de un vago gesto a la emancipación en la Constitución, el gobierno tenía poco interés en llevarla a cabo. Redactaron una pequeña subsección en la que se esbozaba el proceso de emancipación, haciendo hincapié en cómo compensar a los propietarios por sus bienes perdidos. Se instituiría un impuesto especial que crearía un fondo que podría pagar a los propietarios por liberar a sus esclavos. Pero en la práctica, todo esto quedó en veremos. Nadie quería pagar el impuesto, nadie luchaba mucho por cobrarlo y, por tanto, ningún propietario liberaba a sus esclavos porque no iba a ser compensado. Así que, a pesar de los ruegos, súplicas y argucias de Bolívar, la esclavitud siguió arraigada en la República de Colombia. Sin embargo, se estableció que se iría eliminando con el tiempo y que los hijos de los esclavos serían liberados cuando cumplieran 18 años. Y más tarde esto se aumentaría a 21. Así que en la República Libre de Colombia y luego en las naciones independientes que seguirían a la muerte de Bolívar, los esclavos seguían siendo esclavos. Así que en la República Libre de Colombia y luego en las naciones independientes que seguirían a la muerte de Bolívar, los esclavos seguían siendo esclavos. Por último, estaban las poblaciones amerindias, quienes, en su mayor parte, habían permanecido al margen de todo este proceso. Su población no era tan numerosa en la Gran Colombia como, por ejemplo, en Perú, pero los que estaban no les entusiasmaba mucho la independencia. Como he mencionado, bajo los peninsulares, los indígenas estaban sujetos a un tributo especial como comunidad, pero al mismo tiempo estaban exentos de todos los demás impuestos. En el nuevo orden quedaban liberados del tributo, entre comillas, pero debían pagar todos los demás impuestos, que eran bastante más elevados. Y por si fuera poco, la economía más liberal de la nueva nación hacía hincapié en los derechos de propiedad individual a expensas de cualquier tipo de propiedad comunal. Así que el estilo de vida amerindio iba a verse gravemente alterado, ya que cada parcela de tierra requería ahora un nombre individual en un título de propiedad individual. Y si no lo tenían, era bastante fácil que algún especulador se instalara y los desplazara. Pero el propio Bolívar no planeaba estar presente para guiar el complicado entramado de fuerzas sociales, económicas y políticas que se desarrollaría en los meses y años posteriores a la independencia. Porque sus años como revolucionario habían ampliado su visión. Ya no era solo Venezuela o la Gran Colombia
lo que encajaba en la definición de Bolívar del país que liberaría o moriría intentándolo, sino toda Sudamérica. Mientras un solo sudamericano estuviera sometido a España, el propio Bolívar no sería libre. Así que la semana que viene emprenderemos el inicio de su giro hacia el sur, en su camino hacia su fatídico encuentro con el general José de San Martín y la liberación de toda Sudamérica. Ahora bien, para contar esa historia tenemos que volver atrás y retomar con San Martín. Así que el próximo episodio será más que nada una continuación del episodio 5.13 para ponernos al día con San Martín y Bernardo Higgins, luego de que hubieran liberado Chile.